Este vídeo de hoy va a ser algo diferente y mi intención es hacer algo así con cada libro del Cosmer que vaya releyendo. La idea es hacer un repaso de todas las cosas que me han llamado la atención en la relectura. Ya adelanto que seguramente no va a ser nada de la trama, sino detalles a los que he estado atento, sobre pistas que vamos encontrando que nos anticipan alguna cosa antes de que suceda, presagios, detalles sobre cosas que sabremos más adelante en otros libros pero que ya se van viendo, o simplemente referencias a otras historias del Cosmer. Básicamente voy a soltar mis reflexiones y movidas que se me hayan pasado por la cabeza sobre cada libro que vaya releyendo. En el caso de este vídeo voy a hablar de detalles que me han llamado la atención del Imperio Final. Por tanto, aunque no entraré mucho en detalle, sí que voy a hablar con libertad de toda la era 1 de Nacidos de la Bruma, y esto también incluye los relatos del 11º Metal e Historia Secreta. Por lo que si no has terminado la saga, no sigas con este vídeo porque sí que destripo cosas importantes del resto de libros. Dicho esto, comenzamos. Saltamundos del Cosmer, bienvenidos a Bruma y Tormenta. Tras la relectura del Imperio Final puedo afirmar que sí, que es un libro autoconclusivo. Realmente esperaba encontrar muchas más cosas abiertas de lo que me he encontrado, pero no, la historia cierra muy bien y no nos deja casi preguntas sin contestar. Creo que en general para mí es un libro muy redondo, además de que tiene un ritmo muy bueno y tiene muchos detalles que al final encajan a la perfección. Así que para llevar cierto orden empezaré por el principio, por el prólogo, y luego ya entraré en los distintos temas, tramas y personajes. El prólogo, en esencia la presentación de este mundo y particularmente la presentación de Kelsier. Sinceramente, no sé por qué en mi cabeza el prólogo era más espectacular. Está bien, me parece que es un buen prólogo, especialmente por cómo está estructurado, ya que nos dan tres puntos de vista, el de un noble, el de un ska y el de Kelsier, que podríamos decir que se encuentra a medio camino entre los ska y los nobles. Pero creo que hay una oportunidad perdida en este prólogo. Creo que la escena principal podría haber sido mucho más potente si hubiéramos tenido el punto de vista de Kelsier en el momento en que acaba con la vida de Lord Dresden y toda su gente. Hubiera sido una oportunidad de mostrarnos la alomancia de un nacido de la bruma en todo su esplendor, aunque no la entendiéramos, desconcertándonos incluso. Esto es algo que Brandon ya hace en el Camino de los Reyes y es muy potente. Quizá aquí en la relectura lo he echado en falta, pero por supuesto es algo que espero que si finalmente se hace peli o serie de este libro, lo veremos con todo lujo de detalles. Entrando ya en Kelsier, de primeras parece que es un personaje muy impulsivo, con afán de protagonismo, muy radical con sus ideas. Su odio a los nobles al principio es descomunal, no le importa matarlos sin piedad, ya que según él no se la merecen, ya que son cómplices del Lord Legislador, y para él quien colabore de cualquier forma para que sigan el poder colabora con su crueldad. Luego cambiará y descubrirá que quizá no todos los nobles son iguales, hasta el punto de que al final llega a salvar la vida de Ellen. Pero me gusta que Brandon se toma su tiempo para mostrarnos muchas otras facetas de él, que nada tienen que ver con esto. Su faceta de amante, por la que sigue queriendo a Mare por encima de todo, pese a que cree que lo traicionó, y realmente todo su plan al final gira en torno a que algún día el mundo vea cumplido el sueño que tenía ella. Su faceta de padre, entre comillas, viendo a Vin casi como la hija que nunca pudo tener con Mare, y su respeto a todos y cada uno de los miembros de la banda, que los trata como iguales, pese a que no comparta con ellos todos sus planes. En parte entiendo por miedo a que pueda volver a suceder lo que sucedió con Mare, y en parte porque está dispuesto a llegar a unos límites con su plan a los que el resto nunca accederían. También destacaría su ideal de la amistad, que nunca deja a nadie atrás, arriesga su vida por ellos sin dudar, algo que me gusta porque se lo acaba transmitiendo muy bien a Vin. No sé, creo que aunque es muy radical, en ciertos aspectos tiene muchas capas y el personaje está muy bien construido. Después, en el capítulo 1 conoceremos a Vin y la verdad es que me parece una presentación preciosa. De primeras tenemos muy presentes sus miedos, sus inseguridades y la voz de su hermano Rin. En parte creo que es algo muy natural debido a su duro pasado en las calles, y sí que vemos una gran evolución de la Vin que inicialmente se nos presenta a la Vin que finalmente acaba derrotando al Lord Legislador, ya mucho más segura de sí misma. Para mí es una evolución muy progresiva y muy natural. Vemos cómo poco a poco va ganando confianza en Kelsier, en la banda y en sí misma, y va descubriendo que este grupo no se parece en nada a las otras bandas de ladrones de la ciudad en las que ha estado. Me parece que Kelsier y Vin tienen una gran sinergia durante todo el libro y se complementan muy bien, y eso se nota en cómo Brandon los convierte en el instrumento perfecto para explicarnos poco a poco su elaborada magia llena de reglas. Entre los varios detalles a los que he estado atento en la relectura se encuentran las palabras de Rin. He dicho antes que voy a hablar abiertamente con spoilers de los siguientes libros, así que como sabemos en posteriores libros descubriremos que es Ruina susurrándole al oído, y por tanto quería buscar indicios ya desde este primer libro. También he estado atento a cuándo tenía Vin el pendiente puesto y cuándo no. Resumiendo, realmente lo lleva puesto desde momentos antes de conocer a Kelsier hasta el final cuando es apresada por el Lord Legislador, donde le retiran todos los metales. Luego lo recupera, pero en la lucha final el Lord Legislador le acaba arrancando el pendiente y momentos después Vin será ayudada por las brumas. Hay un momento en el capítulo 8 que Kelsier le aconseja que no lleve metales encima
encima, y Vin le pregunta por su pendiente. Parte del tema de Ruina podía haber acabado en este punto, pero este le dice que si el metal está dentro de tu cuerpo o atravesándolo, los demás no pueden tirar de él con la alomancia, y acto seguido le pone como ejemplo los clavos de los inquisidores, dejando la pista ahí para quien la quiera tomar, pero que sí le aconseja que lo lleve puesto porque en algún momento puede llegar a utilizarlo como arma. Tenemos algunas pistas a lo largo del libro de que el pendiente esconde algo extraño, aunque no son demasiado evidentes si lo está leyendo por primera vez. En cierto momento explica cómo su madre se volvió loca porque escuchaba voces en su cabeza y estas voces provocaron que acabara matando a su hermana. Quizás el momento más claro que podemos sospechar de que hay algo más. Sobre lo que Ruina va susurrando a lo largo de todo el libro, casi todas las frases pueden pasar como recuerdos de comentarios que hubiera hecho Rin de verdad, digamos en otro momento. Todos son advertencias de que la van a abandonar, de que la van a traicionar o haciéndole ver que tenía razón porque la habían abandonado. Por tanto, Ruina actuaba de forma muy sutil. Aún así, hay una frase que me llamó especialmente la atención cuando es abandonada por Ellen en el capítulo 30, momento en el que Vin se rompe un poquito y Rin le dice que él nunca volvió a por ella después de abandonarla, algo que obviamente Rin nunca pudo haberle dicho. Otro de los temas a los que he estado atento en la relectura han sido las religiones que nos cuenta Saced, y casi todas son muy curiosas, todas tienen algo, o una referencia que se utilizará más tarde en el Cosmere, o algo que ayudará a Kelsier a, digamos, fundar su religión. En el capítulo 9, por ejemplo, ya tenemos la primera mención a Trell, que tomará gran importancia más adelante. Y sobre religiones relacionadas con lo que está planeando Kelsier, tenemos al menos dos referencias muy claras. En el capítulo 10, Saced le habla del Jaísmo, una religión que fue fundada por un solo hombre, dice que su verdadero nombre se había perdido, aunque sus seguidores lo llamaban el Ja a secas. Fue asesinado por un rey local por predicar la discordia, pero con eso solo aumentó el número de sus seguidores. Como vemos, podemos encontrar muchos paralelismos con lo que va a suceder en este libro. Asesinado por un rey, el Lord Legislador, y llamado el superviviente, no Kelsier. Y en el capítulo 29, ya tirando hacia el final, Saced le habla sobre los Vaya, religión de la que menciona que ya le había hablado anteriormente. Los Vaya, que quizá nos suenen más en el Archivo de las Tormentas, habían durado más que ninguna otra religión en el dominio del Lord Legislador, pese a que había matado a todo el consejo religioso vayano en su primera conquista. La muerte de los líderes vayanos debería haber destrozado al pueblo, pero el cambio hizo decidirlo todavía más a continuar. Las dos son pistas muy claras de lo que está planeando Kelsier para conseguir levantar a los Ska, pero aunque a lo largo del libro vas descubriendo que esconde otros planes, ya que hay algunas cuantas pistas de que ocultaba cosas, creo que nadie en primera lectura podría imaginarse lo que realmente iba a intentar hacer. Pasamos a los Kandra. Es curioso que desde el principio, si estamos atentos, nos deja muy claro lo que son, pero en una primera lectura creo que es bastante complicado atar cabos. En la primera reunión de la banda, le explican a Jeden que habían matado a Renaud y que el actor era muy bueno, y nos dejan entrever que hay algo raro ahí, ya que el actor no era un actor cualquiera porque podría ser detectado por los inquisidores. Páginas más tarde, la misma noche que conocemos a los Renaud y a Saced, Kelsier le muestra a Vin, creo que muy intencionadamente, un espíritu de la bruma, y le explica exactamente lo que hacen, que se alimentan de cadáveres, que toman su esqueleto y digieren su carne para formar órganos y crear así un duplicado exacto de la criatura muerta. Por tanto, estaba ahí desde el principio. También se nos nombra muy pronto en el capítulo 5 el contrato de Oreser, aunque en ese momento sea imposible relacionarlo con el Kandra, ya que hasta el epílogo no se nos va a dar más información sobre los contratos de los Kandra. También casi al final nos presentan a Tensun, otro Kandra que servía a la casa Ventur, como forma muy sutil de hacernos ver que Lord Ventur estaba jugando, digamos, al Juego de Tronos, tratando de hacer creer por medio del Kandra que eran otras casas las que estaban matando a sus enemigos y no él. He de decir que me fascinan estas criaturas, creo que aportan mucho a los libros, ya que una vez conoces lo que pueden hacer, empiezas a dudar de todos los personajes que lees. Pasando a la alomancia, primero nos dicen que hay 8 metales, luego descubrimos que hay 10, incluso un 11º metal, y según deduce Vin, cuando es apresada por el legislador, después de haber utilizado el supuesto 11º metal, cree que hay un problema con los metales 9, 10 y 11, ya que el resto de metales va en parejas con sus aleaciones y a su vez en cuartetos. El oro y el atium inicialmente están colocados en las posiciones 9 y 10 respectivamente, pero el 11º metal parece que es una aleación del oro, por lo que este ocuparía realmente la posición 10. El atium pasaría a ser el 11º y nos faltaría por conocer un 12º metal, que aunque no nos digan su nombre, podemos deducir que es ese metal que le hacen tragar a Vin y que elimina todos los metales de las reservas de su cuerpo. Esto, como primeros lectores, creo que puede llegar a generarnos dudas de si todavía hay más metales aparte de los que ya conocemos. Sobre la hemalurgia, no se nombra como tal y ya he hablado de ella antes un poco. Sí que se nos da a entender que los clavos son lo que otorgan el poder a los inquisidores y que su inmortalidad proviene de ahí, por lo que esto en teoría es otro tipo de magia. Sobre el clavo de Vin sí que se dice explícitamente que Vin puede atravesar las nubes de cobre, pero solo dejan ahí la cuestión, ya que en este libro es difícil deducir que Vin lleva un clavo hemalúrgico como pendiente. Además, ni siquiera se llega a nombrar el material del que está hecho.
De la Malurgia sabemos un poco más por Mars, cuando nos explica un poco por encima que lo que vimos cuando creímos que lo habían matado formaba parte del proceso de crear un inquisidor, añadiendo que había más cuerpos en las mismas condiciones. Sobre Mars como personaje en este primer libro, creo que Kelsier confiaba mucho en Mars, pero creo que Mars hizo mucho más de lo que Kelsier esperaba, y quizá mucho más de lo que el propio Mars creía al principio. Ahora quiero tratar un poco el plan de Kelsier. Quiero entrar a valorar sobre si absolutamente todo lo tenía planeado desde el principio. Entiendo que lo de convertirse en el centro de una nueva religión siempre estuvo ahí, eso queda claro al final del libro, y como pruebas las pistas que nos van dejando las religiones de Saced, como ya he mencionado, pero el tema son los diversos contratiempos con los que se encuentra la banda, y si realmente era un genio y tenía planeado incluso que eso sucediera. El primero es todo lo que generó que finalmente Jeden se inmolase con su ejército. En la lectura me ha parecido un poco sospechoso, ya que empezamos a ver cosas raras cuando vemos que Kelsier propone a la banda que Jeden tiene que darle un relevo a Ham, que es quien está entrenando al ejército siendo realmente el más preparado para ello, y que después de Jeden sería Brisa quien lo sustituiría, y Brisa se queda un poco a cuadros ya que no se ve entrenando un ejército. Después, una vez allí, Kelsier hace una exhibición exageradísima de habilidades, incluso haciendo creer que les está dando unos poderes a los soldados que no tienen. Aún así, mi valoración final es que simplemente se le fue de las manos, aunque me gustaría creer que lo tenía todo previsto y que formaba parte del plan quitarse a Jeden del medio y hacer que la guarnición de la ciudad saliera a buscar los remanentes del ejército. En cambio, lo de destruir las minas de Atium no creo que fuera un arrebato, sino que sí que lo tenía claro. Creo que eso sí que estaba pensado como un punto para que se desencadenara todo, ya que en teoría sabía cómo destruirlas desde el principio y sabía la desestabilización que provocaría en el Imperio final, por no hablar de la reacción que podía llegar a tener y tuvo el Lord Legislador. La supuesta muerte de Mars, digamos que fue la excusa perfecta para que el engranaje del plan comenzara a funcionar. Sobre el Lord Legislador, así rápidamente, es un personaje que debe ser temido, que debe causar terror, que tiene toda esa historia detrás de que nadie ha sido capaz de derrotarle, pero vemos que nos muestran dos caras. Por un lado, sus apariciones en las ejecuciones donde impone su terror de cara al pueblo, pero cuando el pueblo no mira, se muestra como cansado y parece que los obligadores e inquisidores casi hacen de él lo que quieren. En los siguientes libros sabremos un poco de la función del Lord Legislador y daremos sentido a esas últimas palabras que dice antes de morir, porque quizás esas palabras sean de las pocas incógnitas que nos deja este libro. Y también me gustaría nombrar a Hoyt, aunque su aparición en este libro es prácticamente testimonial, casi a modo de cameo. Y si es la primera vez que te encuentras con este nombre y no eres consciente de que debes buscarlo como quien busca a Wally, seguramente lo olvidarás. En su encuentro con Kelsier, Hoyt toma el papel de uno de los mejores informadores SK de la ciudad, pero Hoyt no parece conocer a Kelsier, ya que va disfrazado y aparentemente no tiene ningún dato sobre la banda ni sobre el plan de Kelsier. No conoce nada más de la Casa Renault más allá de lo que han dicho públicamente, y aunque es emplazado a otro futuro encuentro, no sabemos si esto llega a suceder. Así que, sin más, como siempre, un placer encontrarlo. Y ya para acabar, quiero repasar un poco las preguntas que he detectado que no se acaban de responder en este libro. No son muchas, de hecho, por eso insisto en que fuera del meme, El Imperio Final para mí es un libro autoconclusivo. La primera pregunta que queda sin resolver y que creo que es la más importante, ya que es la que debería afectar al futuro directamente, es ¿qué es eso que hacía el Lord Legislador y que al matarlo los había condenado? Estamos muy contentos de haber acabado con el supuesto malo, pero después de eso nos deja un poco fríos. Aunque en las páginas que restan del libro no parece que haya sucedido nada, así que estamos tranquilos. La segunda en importancia para mí es qué pasó realmente en la lucha final de Vin con el Lord Legislador, cuando Vin pide ayuda a las brumas y potencia sus habilidades. Es algo que no se explica y quizá parezca que se ha resuelto porque lo hizo un mago, cuando realmente tiene explicación. La tercera, por qué Vin puede atravesar las nubes de cobre. Es otra cosa que se queda sin explicación en este libro. Y la cuarta y última, el Atium del Lord Legislador, ya que no fue encontrado por Helen. Así que la pregunta es ¿dónde está? Según se nos cuenta, el Lord Legislador repartía solo una pequeña parte entre sus nobles y el resto lo almacenaba. Así que ¿dónde está el resto? Y si fuera el caso, ¿para qué lo utilizaba el Lord Legislador? Y aunque no es una pregunta, sí que es evidente que se ha quedado un objetivo sin cumplir. Digamos, ver cumplido el sueño de Mare. Recuperar los cielos azules, las flores, un sueño que se ha quedado ahí, ya que una vez se ha derrotado el legislador ya no se ha nombrado nada, porque parece que el mundo sigue siendo exactamente igual que cuando estaba en el poder. Aún así, creo que las incógnitas que nos deja este libro son bastante pequeñas y todo lo demás es simplemente ganas de conocer más sobre los personajes en la nueva etapa que ahora empieza sin el Lord Legislador, aunque sus arcos narrativos creo que han quedado todos bastante bien cerrados. Aún así, nos gustaría ver cómo continúa la relación de Vin con Helen, cómo le cuenta quién es realmente, nos gustaría ver qué ocurrirá con el gobierno de Helen, ya que nombran que no existe demasiada confianza en él, ya que para los nobles es una marioneta y para los Ska simplemente no se fían porque es un noble. Y por ejemplo sobre Mars parece que tendrá que lidiar con los inquisidores que había fuera de la ciudad. Pero bueno, lo voy a dejar aquí porque creo que me he enrollado suficiente. Si todavía queda alguien que haya llegado hasta aquí, perdón por la chapa y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ya sabéis, botones de like, suscribir, compartir y esas cosas. Un saludo y hasta la próxima.